os asustéis, si habláis no os escucho. De la única manera que sé que me estáis hablando es a través del chat, donde algunos de los compañeros ya han ido dando las buenas tardes y demás, ¿vale? Entonces, ahora sí, antes de empezar, quería hacer como este pequeño lapso de cosas importantes. Mi nombre es Inés, muchos de vosotros ya me conocéis, por lo que no hay mucho que presentar, pero si no al resto, encantada de conoceros. Lo primero, agradeceros a todos el tiempo que nos vais a dedicar en la sesión del día de hoy. Más o menos la estimación va a ser de una hora y cuarto, una hora y media. Más o menos la sesión está para una hora y media, pero voy a intentar reducirlo a lo máximo posible. Pero sí que es cierto que tengo la mala costumbre de enrollarme. Pero bueno, si no, lo que os mencionaba antes, la sesión está siendo grabada, por lo que si tenéis que abandonar en algún momento la sesión porque se ha ido a más tiempo o algo por el estilo, no habría problema. ¿Vale? Junto a mí van a estar en la sesión en el día de hoy Joserra y Juan, que son mis compañeros del equipo. Y nada, la idea en la sesión del día de hoy es hacer un pequeño recorrido por la herramienta, bueno, pequeño y no tan pequeño, vamos a hacer un recorrido completo por la herramienta de Ubiquos, ¿vale? Donde vamos a ver todo el procedimiento del sistema, tanto en la parte de perito como en la parte de cliente. Al inicio, que van a ser, pues ya os digo, los primeros minutos, vamos a ver la herramienta en la modalidad de Ubicos Connect, que seguramente muchos de vosotros ya la conoceréis, pero si no os la explico para que lo tengáis en mente cuando lo estemos viendo. Ubicos Connect es la modalidad en la que todos los peritos que no trabajéis para una compañía en concreto con el sistema de la compañía podéis gestionar expedientes, ¿vale? Realmente, aunque vamos a ver la herramienta de Ubicos Connect al inicio, llega un momento, os notificaré para que estéis atentos, que el sistema de Ubicos Connect y Ubicos comparten vistas, comparten funcionalidades, por eso siempre suelo mostrar esta primera parte de la herramienta de Ubicos Connect, ¿vale? En Ubicos Connect vamos a ver de forma muy rápida y sencilla todo lo que nos podemos encontrar, pero siempre me gusta hacer como ese pequeño repaso de funcionalidades. Y luego, por último, antes de empezar, y yo creo que ya hemos dado estos minutitos de margen, por lo que si hay algún asistente que queda pendiente, pues ya nos va a coger en marcha, es que a través del chat os voy a dejar tanto mi correo electrónico como mi número de teléfono directo por si de manera posterior a esta sesión tuvieseis cualquier consulta sobre la herramienta que pudieseis contactar directamente conmigo. Vale, veo que Ignacio está levantando la mano. Por el momento, si os parece, por seguir un poco el orden de la webinar, que es lo que os voy a explicar ahora, no os voy a activar el chat, ya veo que lo has bajado, así que perfecto, pero como voy a mencionar ahora, a posteriori, en el último tramo de la sesión, sí que os activaré el micrófono si lo consideraseis necesario, ¿vale? Para que yo sepa que queréis que os active el micrófono, levantáis la mano. Dadme un segundito que estoy apuntando. 662. Así tenéis ya mis datos de contacto y con esto ya, si os parece, os voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ir viendo pues todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Antes de empezar y antes de compartiros pantalla, nada, vamos a hacer una pequeña segmentación de cómo se va a dividir la formación. Estas formaciones se suelen dividir siempre en tres partes, ¿vale? La primera parte es donde vamos a ver toda la funcionalidad que tiene el perito, tanto desde la vista de Ubicos Connect como desde la vista de Ubiquos. La segunda parte será un mix. Vamos a ver primero la parte de perito dentro de una videollamada, pero luego también vamos a ver todo lo que hace el asegurado. Me voy a referir al asegurado como asegurado, valga la redundancia, pero tened en cuenta que puede ser bien un asegurado o incluso un profesional, ¿vale? Un taller, un reparador o algo por el estilo. Igualmente, cuando lleguemos a ese momento en el que veamos las vistas del asegurado taller o reparador, en algún momento os mencionaré los tres para que lo tengáis en mente. Y la última fase de esta formación o la última parte será pues esa ronda de preguntas más dinámica. Ahora sí, 5 minutos justos para esta presentación. Os voy a empezar a compartir pantalla. Por evitar cualquier tipo de lapso en el ordenador y que se sature, voy a dejar de compartir mi cámara, pero bueno, como lo importante es lo que vamos a ver, no tiene tampoco mucha importancia que no me veáis a mí en directo. Vale, os estoy empezando a compartir pantalla del sistema de Ubicos Connect, ¿vale? Que como os mencionaba era por el que vamos a empezar. En este caso, en la plataforma de Ubicos Connect voy a hacer un breve repaso por las funcionalidades que normalmente no vemos en Ubiquos, pero van a ser nada.
otros 5 minutos, ¿vale? Cuando entramos dentro de la herramienta de Ubicos Connect, que como os mencionaba, es una herramienta que podéis utilizar todos de forma un poco más individual para cualquier compañía, lo que vamos a ver son las diferentes acciones o los diferentes botones que vemos sobre la pantalla. Voy a ir por orden de menos importante a más, ¿vale? Sobre todo para terminar sobre el botón de realizar telepreditación, que es el que va a dar lugar a las siguientes vistas, ¿vale? Primer botón, un apartado que lo estoy tipificando como poco importante, pero es bastante, que es el de datos, ¿vale? Dentro del apartado de datos de usuario vamos a poder tener de forma actualizada todos nuestros campos. Estos campos son importantes sobre todo de cara a dos aspectos. El primero, porque al final tener la actualización, la información actualizada es necesario, pero también porque toda esta información que vemos sobre este campo de mis datos es información que se va a reflejar tanto en las facturas que genere el sistema de las recargas que vayamos haciendo, como en los informes, ¿vale? Aquí quiero destacar, aparte de los campos que veis de nombre, apellido y demás que son necesarios y que son importantes, quiero destacar tres, ¿vale? Que son los que hemos añadido hace recientemente poco. Y es el primero, este ya lleva bastante tiempo, pero es el de si vamos a tener usuarios a nuestro cargo. Esto es porque dentro de la herramienta de Ubicos Connect existe la posibilidad de que aunque todo parta de un mismo usuario, pueda ese usuario, ese administrador, vamos a llamarlo de alguna forma, pueda generar un gabinete, ¿vale? Donde su usuario sea el administrador del gabinete y colgado a su usuario tenga pues diferentes peritos. ¿Cómo haríamos esto? Lo primero contestando a esta pregunta de que sí vamos a tener usuarios a nuestro cargo. Y lo segundo, yendo al siguiente botón que os voy a mostrar a continuación. Pero antes de pasar a esa funcionalidad, destacar otras dos, que estas sí que llevan menos tiempo, llevan creo que un año y medio, y es que para poder agilizaros el proceso de alta de los expedientes, hemos añadido la posibilidad de que podáis configurar la tipología en la que normalmente peritáis, ¿vale? O incluso las compañías con las que normalmente trabajáis. Que yo indique aquí la tipología diversos o que las compañías habituales con las que trabajo son Mafre, MG y Línea Directa, no significa nada. Cuando yo voy a dar de alta el expediente, si me es necesario cambiar a una tipología de autos porque voy a hacerle un favor a esa compañía o porque es un caso que quiero ver desde la herramienta, no pasaría nada porque la herramienta, aunque tenga esa configuración de escogerte diversos, te va a dar la posibilidad de escoger autos o cualquier otra modalidad. Y de esta misma forma que puede ocurrir con diversos y autos, puede también ocurrir con las compañías. Aunque yo tenga seleccionada por defecto la compañía de línea directa de forma única, lo que va a ocurrir es que automáticamente el sistema va a ser inteligente y me va a etiquetar todos los expedientes que dé de alta para la compañía de línea directa. Pero si hay alguno que por algún casual hago para Mafre, simplemente iría al desplegable que vamos a ver a continuación y lo cambiaría a Mafre, ¿vale? Entonces, por eso, esos tres campos que me parecen bastante importantes y ese destaque. Vale, cuando ya tenemos el apartado de mis datos bien actualizado, bien cumplimentado y hemos contestado a la pregunta de si vamos o no a tener usuarios a nuestro cargo, lo que va a ocurrir es que si la respuesta es sí, es que automáticamente se va a activar un nuevo botón que es gestión de usuarios. Realmente dentro de gestión de usuarios, ¿qué podemos hacer? Pues dar de alta nuevos usuarios que estén vinculados a mi gabinete, desverificar o verificar usuarios que estén dados de alta y también algo muy interesante y bastante útil es el apartado de estadísticas. Yo realmente, pues con los tres usuarios que tengo, no voy a ver gran cosa porque son usuarios ficticios, pero aquí lo que podría ver es la carga de trabajo que han tenido cada uno de los peritos que están vinculados a mi gabinete. A nivel estadístico es la leche porque así podemos ver de una forma muy visual si Juan ha hecho más, si Inés ha hecho menos o si AAA, que es mi tercer perito, no ha hecho nada. Vale. Siguiente botón que va unido
al de facturas, ¿vale? Saldo disponible. La herramienta de Ubicus Connect es una herramienta multicompañía, como os mencionaba, y es una herramienta de prepago. Sí que es cierto que hay ciertos usuarios que tienen otras modalidades, pero normalmente funciona como una herramienta de prepago. ¿Qué significa esto? Yo voy a tener la posibilidad de añadir saldo a un monedero dentro de la herramienta de Ubicus Connect que voy a poder utilizar en base a mis necesidades. Aquí hay poco que explicar, o sea, realmente es ir al apartado de recargar, elegir el pack que queremos comprar y hacer los pasos que la propia herramienta te indica, pero es un pago virtual, ¿vale? Cualquier compra de créditos que hagamos o de saldo que hagamos sobre la herramienta de Ubicus Connect va a ir asociada a una factura y esa factura la vamos a encontrar en este botón de aquí. ¿Vale? Dentro del botón facturas, que aquí sí que es cierto que importante, únicamente si estamos hablando de que que trabajamos con una serie de peritos, únicamente este botón de facturas y el botón de recargar saldo lo ve el administrador del gabinete, ¿vale? Lo que mencionábamos antes, el que decide si va a tener usuarios a su cargo o no. Y también importante, todos estos peritos que estén vinculados a este gabinete van a utilizar el mismo monedero, es un monedero compartido, ¿vale? Volviendo a lo que mencionaba, dentro del apartado de facturas, pues nada, tenemos las facturas de las diferentes recargas que hemos hecho. Son facturas que podemos ver dentro del sistema o imprimir o guardar en PDF. Y también dentro de este mismo botón de facturas tenemos algo que esto también lleva tiempo, pero es más o menos reciente, de transacciones. En transacciones lo que podemos hacer es, si por algún casual hemos dado de alta un expediente que no hemos podido realizar por las diferentes problemáticas que puedan llegar a existir, dentro de lo que es este apartado de transacciones, voy a tener la posibilidad de solicitar la devolución de cualquiera de los expedientes que haya dado de alta. ¿Vale? Simplemente vengo aquí, presiono devolución y directamente pues se solicitaría la devolución. La devolución de forma habitual tarda entre 24 y 48 horas en realizarse, ¿vale? Porque lo tiene que revisar un equipo de Ubiquos, comprobar que cumple con las condiciones para realizar esa devolución. Ahora sí, habiendo visto todo esto que es 100% de Ubicos Connect, me paso a lo que es la creación del expediente y con ello me paso a la vista genérica de la herramienta de Ubicos Connect, bueno, la vista sí, genérica de la herramienta de Ubicos Connect y la herramienta de Ubicos. Vale. Para dar de alta un expediente, como os mencionaba, vamos a tener que utilizar este botón de realizar teleperitación. El proceso de alta es súper sencillo, es rellenar un formulario que te va indicando el sistema. Muchos de vosotros ya realmente obtenéis el alta, o sea, alguien de compañía, alguien del equipo del gabinete, alguien os facilita el alta directamente ya, pero si no, el proceso de gestionar un alta es simplemente ir rellenando los campos. Seleccionaríamos la compañía, si únicamente hubiese una, te la seleccionaría de forma predeterminada. En tipología, si os fijáis, ya automáticamente me selecciona diversos y en expediente me selecciona siniestros, ¿vale? Aquí os cuento, aunque la herramienta de Ubicos Connect y Ubiquos en este caso es un sistema de videoperitación, videollamada, videoinspección, como lo queramos llamar, sí que es cierto que dependiendo de la tipología del expediente nos puede facilitar más herramientas o modalidades. ¿A qué me refiero con esto? Aunque en el 92% de los expedientes que deis de alta vayáis a gestionarlo con el asegurado, taller o reparador de forma online a través de una videollamada, hay otros procesos que son los que vamos a ver a continuación cuando entremos en la vista del asegurado dentro de un rato, mejor dicho, más que a continuación, son procesos que facilitamos al interviniente para que nos pueda ir reportando información, bien sea de un siniestro o incluso de un proceso de verificación de un vehículo, de una vivienda o de lo que fuese. Y otra tipología que tenemos en pantalla es la del consorcio. Esta tipología, aunque por el nombre seguramente lo podáis asociar, es que la herramienta de Ubiquos está conectada directamente con la herramienta del consorcio, ¿vale? Entonces, desde la propia herramienta de Ubiquos, si hacéis un expediente que es del consorcio, lo que podemos hacer es, en vez de que tengáis que descargar la información manualmente y adjuntarlas a a la web del consorcio, de forma manual también, poder hacer una integración con vuestro usuario para que directamente desde Ubiquos se mande la información al consorcio, ¿vale?
Entonces, nada, yo voy a ir a la tipología de expediente más habitual, que es la de siniestros, que es la que además la herramienta te selecciona de forma preestablecida, y voy a seguir indicando los campos que me aparecen. Pues referencia del expediente voy a poner demo formación, fecha cita, vamos a suponer que es para hoy, pero que va a ser a las 4. Y dirección, bueno, es un campo opcional, voy a poner demo, pero lo podríamos dejar también vacío. Con esto ya tendríamos todo lo que son los datos genéricos del expediente, simplemente tenemos que dar a siguiente y pasaríamos a los datos de la persona con la que vamos a contactar. Un expediente puede estar formado por varias personas. Me explico, que con ejemplos es como mejor se ven las cosas. Si yo, por ejemplo, estoy dando de alta un expediente de diversos para la compañía de línea directa, como es este caso, puede ser que tenga que añadir sobre ese expediente a un asegurado y un perjudicado. Esto lo puedo hacer tanto en este momento como a continuación cuando ya esté dado de alta el expediente, ¿vale? Para hacerlo en este momento, lo único que tendríamos que informar es en el apartado de intervinientes que no va a actuar uno, sino que van a actuar dos o tres o el número de personas que vayan a actuar sobre ese expediente, ¿vale? Si os fijáis, cuando yo cambio de uno a 2, el botón de siguiente pasa a ser un botón de agregar. Esto es porque el mismo formulario que estamos viendo ahora sobre pantalla se duplica. Y en un primer momento relleno los datos del asegurado y luego a posteriori relleno los datos del perjudicado. ¿Vale? Voy a dar de alta el expediente solamente con un asegurado y luego, cuando ya lo tenga generado, vemos cómo poder añadir un perjudicado o cualquier otro perfil. Recordar que voy diciendo los perfiles típicos, pero se pueden asociar estas mismas acciones a añadir un taller y un asegurado, un taller y otro perito, o sea, se pueden hacer unas combinaciones diferentes a las que yo estoy exponiendo como ejemplos. Vale. Ahora sí, tenemos los datos del asegurado. Los únicos campos obligatorios son el nombre y el teléfono, ¿vale? Por lo que simplemente le damos a siguiente y pasamos a la última vista. Esta última vista solo la vería el técnico administrador del gabinete, ¿vale? Porque este técnico administrador, además de ser administrador, de gestionar facturas, de gestionar saldo, de gestionar devoluciones, también puede tener una figura o un perfil más de tramitador, call center o como lo queramos llamar. Desde esta vista, lo que puede hacer este administrador es ese expediente que está dado de alta, asociárselo a cualquiera de los peritos que están vinculados a ese gabinete. No es mi caso, yo me lo voy a vincular a mí misma, así que me dejo mi nombre, le doy a finalizar y con esto ya tendríamos el alta del expediente generado. Ahora sí, cuando ya tengo el alta, simplemente tengo la consulta en la parte inferior donde me aparecen todos los expedientes, puedo hacer búsquedas, puedo incluso ordenar por mayor a menor, un poco como lo que veríamos en Excel, por poner una comparativa. Y cuando ya sabemos sobre el expediente que vamos a trabajar, le damos a acceder. Voy a quitarme esta pestaña de aquí para que no nos moleste. Y automáticamente, ahora sí, entramos a la vista que comparte Ubiquos con Ubicos Connect, ¿vale? A partir de aquí, todo lo que vamos a ver es exactamente igual, ¿vale? Tanto para todos aquellos que vengáis de Ubiquos como para todos aquellos que vengáis de Ubicos Connect. Antes de pasar a lo que es la vídeo, porque esa es como la parte más importante y en la que más tiempo voy a dedicar, os voy a ir mencionando muy por encima ciertas acciones, funcionalidades que tenemos tanto de forma previa como de forma posterior a lo que es la videollamada. ¿Vale? Primero, empiezo por el menú lateral izquierdo, donde, bueno, hay muchas funcionalidades que igual no vais a utilizar de forma tan a menuda, pero que es necesario que sepáis que están, ¿vale? El panel de control sí que lo voy a omitir porque es para tema de APIs, aquí únicamente accederéis si tenéis esa intención, aún así, en el caso de que tengáis alguna consulta respecto a cómo integrarnos con vuestro sistema o a la inversa, yo os recomiendo que contactéis conmigo a través del número de teléfono y el correo electrónico que os he expuesto en el chat. ¿Vale? De la misma manera que tenemos el panel de control, menciono muy rápido que también tenemos un apartado de ayuda. Este sí es más interesante, ¿vale? Aquí podéis encontrar manuales, guías, vídeos, pero lo que más me interesa destacar es que aunque tenéis mis vías de contacto, mi correo y mi número de teléfono, por si acaso también tenéis un helpdesk. Es una incidencia que generáis de cara a nivel ubicuos, ¿vale? Por lo que cualquiera de mis compañeros lo puede revisar. Entonces, bueno, ya os digo, dentro de ayuda, manuales y cualquier tipo de soporte sobre el sistema.
Apartado extra. Este apartado es algo que vamos actualizando de forma bastante habitual y que vamos añadiendo funcionalidades. Y es algo que me creo que es muy interesante que conozcáis y creo que os puede ser muy útil, ¿vale? Sobre este apartado extra tenemos tres funcionalidades. Esto depende de qué compañía, con qué compañía utilicéis el sistema, mejor dicho. Entonces podéis llegar a ver más botones o menos. Lo normal es ver estos tres que os voy a mencionar ahora, ¿vale? El primero es la posibilidad de poder subir a través de un Excel una carga de expedientes, ¿vale? Esto es sobre todo de cara a si, por ejemplo, tenéis que meter en un día 10 expedientes de golpe, lo mejor es que en vez de rellenar un formulario por cada expediente, como hemos hecho antes, rellenéis esta plantilla que os facilitamos desde la herramienta y lo subáis al sistema. En el momento que subís el Excel al sistema o el CSV, automáticamente el sistema te va a confirmar cuántos expedientes se dan de alta de forma correcta, cuáles es necesario que modifiques porque algún campo es inválido y en su momento, cuando confirméis que todo es correcto y que puede proceder a crear los expedientes, se crearán de forma automática, ¿vale? Sin necesidad de tener que estar dando de alta pues, los expedientes de uno a uno. Lo podemos hacer tanto en autos como en diversos, ¿vale? Y lo primero y más importante es elegir la compañía a la que queréis asociar los expedientes. Aquí todos aquellos que vengáis de Ubixconet es simple, será Ubixconet, autos o diversos, pero si venís de compañía, pues puede ser que os aparezcan diferentes compañías si trabajáis con diferentes tipologías de expediente, ¿vale? De la misma forma que tenemos el botón de subir, tenemos el botón de check catastro. Este botón va a estar disponible tanto dentro de un expediente como de acceso libre, ¿vale? El botón de Che Catastro lo que hace es facilitarnos a través de una serie de campos que vamos a notificar nosotros, pues la provincia, municipio, vía, portal, la referencia catastral, una fotografía de la fachada de esa vivienda y una serie de datos que nos puede ser muy interesantes conocer, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, vemos ubicación, parcela catastral, referencia catastral, tipología, la foto de la fachada de esa vivienda, la geoposición exacta que tiene esa vivienda en el catastro e incluso, como os mencionaba, de información importante, tenemos el acceso directo al catastro del gobierno con esa referencia catastral vinculada. Esto mismo lo tenemos dentro del expediente, ¿vale? Para que a través de la ubicación que hemos obtenido durante la videollamada podamos consultar esa referencia catastral de esa vivienda. Por último, y ahora enfocado un poco más a autos, tenemos la modalidad de Gisterra. Gisterra es una funcionalidad que por el momento, aprovecho que ha salido esto, no tiene ningún tipo de coste, ¿vale? Es totalmente gratuito. Y lo que podemos hacer en esta herramienta es consultar a través de un recambio de pieza original cuáles son los recambios alternativos. Adicionalmente, dentro de de esta funcionalidad de Gisterra, tenemos vinculado el recambio de segunda vida. Este recambio de segunda vida, además, lo tenemos con Opisto y podemos hacer la compra directa dentro del sistema, ¿vale? Igualmente, si queréis conocer algo más de información sobre la modalidad de Gisterra o Checatastro, por correo electrónico me podéis pedir y así hacemos una breve explicación un poco más detallada sobre las consultas que llegáis, que podáis tener, ¿vale? Vale, visto el apartado de extra, pasamos al apartado general. El apartado general es muy simple, tiene una vista de agenda. La vista de agenda al final es algo que siempre recomiendo que tengáis abierto, porque es una forma muy visual de que podáis ver la carga de trabajo que tenéis para esa semana, para ese día, para ese mes, en qué estado está ese expediente. Podéis hacer también búsquedas en concreto de un expediente por matrícula o incluso por referencia. Y también es muy interesante de cara a todos aquellos que tengáis que gestionar las agendas de una serie de peritos, ¿vale? Porque desde la vista de agenda veríais de forma desglosada cuál es la carga de trabajo que tiene cada uno de los peritos que está asociado a nuestro gabinete. De la misma manera que tenemos la vista de agenda, tenemos la vista de consulta. La vista de consulta pues es un listado pues,
menos visual, pero más descriptivo, donde podemos filtrar por fecha, por expediente, por matrícula, por el técnico que lo ha dado de alta. Desde esta misma vista también podemos acceder al expediente, ¿vale? Que voy a aprovechar para entrar ya a él. Y también podemos filtrar por estado. Terminando con lo que es el menú lateral, tenemos el apartado de en espera y no vistas. Este apartado es dinámico, ¿vale? Los numeritos que aparecen pues depende de las acciones que vaya haciendo el asegurado o interviniente. Y en espera, por haceros la diferencia, siempre vamos a reflejar esas notificaciones de las comunicaciones que son en online, ¿vale? O sea, videollamadas, sobre todo. En cambio, en no vistas vamos a reflejar la información o tareas que tenemos pendientes de gestionar, ¿vale? En no vista siempre entrarán las tareas, las fotografías que nos mande el asegurado por cualquier vía que sea offline, como las que vamos a ver a continuación, o cualquier tipo de comentario que podamos tener dentro del expediente como avances, ¿vale? Luego, por último, pero no menos importante, tenemos el botón de perfil, sobre todo en perfil a destacar. Podéis gestionar firmas, podéis gestionar colores del informe y también podéis gestionar logos, ¿vale? Tanto logos a nivel del informe, que sería pues en este caso el logo de Generali, como foto de perfil que tenemos nosotros como usuario, que en este caso sería el logo de Gistec, ¿vale? Dentro de lo que es la videollamada, lo vamos a ver nada en 5 minutos, el asegurado, salvo que nosotros lo queramos, no nos va a ver. Entonces, tenemos dos posibilidades, o que simplemente vea nuestro nombre y ya, o que vea una foto de perfil que hayamos escogido nosotros, ya bien sea nuestra propia o del logo del gabinete, del logo de la compañía, algo un poco más genérico, ¿vale? También existe la posibilidad, pero esto sí que es cierto que no es tan, no lo utilizáis tanto, de poder activar la cámara en directo. Aún así, cuando lleguemos a ese punto, os detallaré exactamente el botón que debéis de utilizar. ¿Vale? También tenemos este botoncito de aquí que siempre le quito importancia, pero es el de los mensajes que tenemos pendientes de leer. Bueno, yo aquí tengo una barbaridad, pero bueno, tendríamos esos mensajes pendientes de leer de los expedientes que hemos dado de alta. Vale. Entonces, ahora sí, dentro del expediente, cosas que ya hemos explicado y que se vuelven a ver, ¿no? Pues tenemos el botón de Checatastro, tenemos el botón de tareas que hemos mencionado antes, el de comentarios. Vale, el de Checatastro no voy a entrar a él porque es exactamente igual, o sea, os cargo rápidamente la vista, es lo mismo que acabamos de ver sobre esta funcionalidad en el apartado extra, pero sí que es cierto que el de tareas y comentarios lo he mencionado un poco antes por encima y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿vale? Lo último que vamos a hacer sobre el expediente es la vídeo, ya que hay cosas que siempre me gusta destacar de forma previa, que son funcionalidades que igual en un porcentaje de los expedientes no tenéis que utilizar, pero en otros sí. Entonces, por empezar nuevamente, de menos importante a más, y esto es entre comillas, paréntesis o como lo queráis decir, porque al final todos los campos que tenemos sobre el expediente son importantes, pero sí que es cierto que hay algunos que son de especial importancia, ¿vale? Entonces, el primer campo, el de tarea. Tarea es para que podáis generar sobre un expediente seguimientos, tareas de recordatorio, tareas para enviar comunicaciones. Estas tareas son únicas para nosotros y únicas sobre ese expediente, ¿vale? Cuando yo genero una tarea, acordaros del número 20 que tenemos en no vistas, ¿vale? Voy a crear la tarea y voy a poner recordatorio cita, por ejemplo, para el día de mañana. Cuando yo genero una tarea, esa tarea automáticamente se crea con una acción requerida por nuestro lado, ¿vale? En el momento que se crea la tarea, ya automáticamente se refleja en el apartado de no vistas. Pero es que adicionalmente, en base a la fecha que yo haya puesto en la que caduca esa tarea, el sistema me va a informar a través de un correo electrónico. Si, lógicamente, no he gestionado la tarea. Si yo ya he gestionado la tarea y está marcada ya como vista, como revisada, esa comunicación al correo electrónico no me llega. Lo mismo que en el apartado de no vistas, pues bajaríamos de 20 o de 22, perdón, a, a 20.
De la misma manera que podemos crear tareas, también tenemos una posibilidad de añadir comentarios, ¿vale? Estos comentarios son un poco más a nivel genérico sobre el expediente y son comentarios que vamos a poder ver sobre consulta. O sea, si yo aquí, por ejemplo, pongo asegurado, voy a tirar por otro lado, seguimiento de reparación. Simplemente lo indicaría sobre este apartado de comentarios y si me vuelvo a consulta, lo que va a ocurrir es que si actualizo sobre ese expediente voy a poder ver de forma muy rápida y sencilla ese seguimiento de reparación que tengo. ¿Vale? Este apartado de comentarios lo podemos modificar tantas veces sea necesario. No hay que darle a ningún botón de guardar. Es un botón de guardado automático. O sea, yo a medida que voy escribiendo o voy borrando se guarda automáticamente. Y es un apartado que simplemente es informativo dentro del sistema. No se va a ver ni de cara al cliente, ni de cara al informe, ni de cara a nadie que no tenga acceso a ese expediente. ¿Vale? Siguiendo un poco por este orden de comentarios, de posibilidad de añadir o eliminar dentro del expediente, tenemos el botón de invitar técnico. ¿Vale? Dentro de una videollamada podemos hacer la videollamada de forma habitual, perito asegurado, pero también podemos invitar a alguien de nuestro entorno, o sea, a algún compañero o a nuestro responsable o a quien consideremos a lo que es la sesión de videollamada. En este caso sería una videollamada 3, donde habría el técnico administrador, que seríamos nosotros, que hemos sido quienes hemos dado de alta el expediente, el técnico invitado, que sí que es cierto que podrá ver, podrá escuchar, podrá hablar e incluso pintar, pero no podrá hacer ninguna acción de sacar fotografías ni nada por el estilo, y luego tenemos al asegurado. ¿Vale? Que es el que tiene las funcionalidades más limitadas. Este técnico que invitemos sobre el expediente no tiene por qué estar dado de alta en Ubiquos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora mismo, aprovechando que están mis compañeros Juan y Joserra, quiero invitar a Juan y a Joserra a que se involucren dentro de esta videollamada, no es necesario que estén dados de alta en Ubiquos porque lo que les va a llegar es una comunicación similar a la que le llegaría a un asegurado. La única diferencia es que al asegurado tenemos la posibilidad de mandarlo por SMS, por WhatsApp o por correo y al técnico invitado únicamente por correo electrónico. ¿Vale? También tenemos un botón de descargar. Este botón ahora mismo no tiene sentido porque no hay nada sobre el expediente, pero lo que haría sería descargar toda la información que podemos tener sobre dicho expediente. Todas las fotografías, todos los vídeos. Sabéis que cuando ya tenemos una grabación podemos seleccionar las fotografías de una en una para descargarlas. Este botón lo que hace es agilizar ese proceso de descarga. También sobre el expediente, algo que podemos utilizar tanto de forma previa, durante como a posteriori es el historial, ¿vale? En el historial aquí tenemos pues todas las acciones que vaya haciendo cualquiera de los usuarios que intervengan sobre el expediente, donde vamos a ver fecha, el usuario que lo ha hecho, la acción, el contenido. Esto sobre todo es interesante de cara a un administrador, a un responsable o incluso de cara a un expediente donde trabajéis más de una persona, ¿vale? Porque dentro de ese historial vais a poder ver, quién ha cambiado qué y quién ha hecho qué acción. Siguiendo por acciones que podemos hacer pues en este impasse del expediente, ¿no? Podemos modificarlo, ¿vale? Para modificarlo, y aquí llego al punto que mencionábamos antes de poder añadir intervinientes, hay dos tipos de modificación. Está la modificación básica, que la hacemos desde esta misma vista a través del cuadradito con el lápiz encima, donde podemos modificar la referencia, la fecha y hora a la que tenemos ese vídeo, el número de teléfono del asegurado o el correo electrónico, pero tenemos el otro botón de modificar, que lo encontramos en la parte superior, donde podemos pues, entrar un poco más en detalle. Puedo eliminar asegurados si no tienen grabación. Puedo añadir nuevos intervinientes, nuevos asegurados, nuevos perjudicados, nuevos profesionales, lo que consideremos. Puedo añadir sobre el expediente, ¿vale? Observaciones. Si yo aquí, por ejemplo, pongo observaciones, lo que va a ocurrir es que justamente debajo de toda la información que yo tengo sobre el expediente, voy a tener esas observaciones. ¿Vale? Todos aquellos intervinientes que agreguemos al expediente van a estar vinculados al mismo expediente, pero van a tener una carpeta individual para cada uno. ¿A qué me refiero con esto? Yo ahora mismo, si mandase una comunicación, se la mandaría a Inés, pero si me paso, por ejemplo, a la figura de Demo, la comunicación se la mandaría pues, a Demo, que es un nombre ficticio, pero para que me entendáis. Si
hubiese un perjudicado, me aparecería pues el perjudicado 1, donde al entrar vería sus datos de contacto, su número de teléfono, su correo electrónico si lo he indicado y podría mandarle una comunicación. Esto, como os mencionaba, lo podemos hacer en el proceso de alta del expediente donde indicábamos interviniente 1, 2 o 3 o sobre este botón de modificar, como os mencionaba antes, añadiendo en tipo de interviniente. Cuando yo selecciono tipo de interviniente, que esto no os lo he mostrado, me pide pues los mismos datos que veíamos antes, ¿no? Pues el número de teléfono, el nombre y demás. Cuando ya los tengo cumplimentados, le doy a aceptar y guardaríamos. Vale, llegamos a este punto. Ya hemos editado, ya hemos añadido comentarios, ya hemos generado tareas. Ahora sí, tenemos que dar inicio a lo que sería la vídeo. Dentro de lo que es el sistema de Ubiquos, como veis, aparte de la videollamada web to web, que es la que primero vamos a ver y en la que más hincapié quiero hacer, tenemos otras tipologías de comunicación: videollamada app y comienzo de siniestros. Os menciono rápidamente las tres, las diferencias que hay para que lo tengáis en mente y a partir de ahí vamos a empezar a ver de una en una cómo actúan, ¿vale? Videollamada app y videollamada web to web parten de una comunicación en directo. ¿Cuál es la diferencia? En videollamada web to web, lo que le voy a enviar al asegurado es un enlace donde, sin necesidad de descargar ninguna aplicación, va a poder iniciar la vídeo, ¿vale? Es el, el tipo de comunicación y el tipo de videollamada que utilizáis, pues en el 99. Aquí sí voy a aumentar el porcentaje, porque es el más rápido de cara al asegurado, ¿vale? A diferencia de la videollamada web to web, la videollamada app sí que requiere de descargar una aplicación por parte del asegurado. Sí que es cierto que en la videollamada app, aparte de esa comunicación en directo, tenemos un valor añadido que es la comunicación offline, útil sobre todo para cuando estamos haciendo peritaciones en trasteros, garajes, cuando es un reparador, cuando es un taller, usuarios recurrentes, vamos a llamarlo de esta manera. Y esto es útil más que nada porque en la aplicación van a poder ver el listado de todos los expedientes y, aparte de hacer la videollamada en directo, van a poder, si lo consideran necesario, reportar fotografías y vídeos de forma totalmente offline, sin necesidad de que el perito esté en contacto con ellos y sin necesidad de que exista conexión a Internet en ese momento. ¿Vale? Son fotografías que sacamos a través de la aplicación y cuando el asegurado recupera pues, la conexión a Internet, la cobertura, las fotografías se suben automáticamente a Ubiquos. Cuando se suben a Ubiquos, a mí como perito asignado a ese expediente, se me genera una notificación en el apartado de no vistas. Esto mismo que os acabo de explicar ocurre con el comienzo de siniestro. Pero sí que es cierto que esta funcionalidad de comienzo de siniestro, aparte de que no requiere de descargar de una aplicación, por lo que hace el proceso más sencillo, sí que está más enfocado a un paso previo antes de la videollamada. El offline de la aplicación la podemos utilizar en cualquier momento, porque al final es la cámara libre, puedes sacar fotografías de lo que tú consideres. En cambio, el comienzo de siniestro, el sistema te va dando como una serie de pautas. Puedes sacar las fotografías que considere, porque le activamos la cámara y la saca desde el mismo portal, pero tiene como un fondo más de cara a enviar primero el comienzo de siniestro, que el asegurado reporte información, el perito hace un triaje y decide si es necesario que vaya de forma presencial, si lo puede hacer por vídeo o incluso si lo puede hacer con las fotografías que se le ha facilitado. ¿Vale? Todas las vías de comunicación que acabo de mencionar, comienzo de siniestro, videollamada app y videollamada web to web, se pueden enviar a través de tres contactos o a través de tres vías, ¿no? Era por no repetir la palabra. A través de SMS, a través de WhatsApp o a través de correo electrónico. Estas vías por las que yo mando la comunicación es por dónde le va a llegar al asegurado el enlace. Si yo lo mando por WhatsApp, no es que se vaya a hacer una videollamada de WhatsApp, ni mucho menos. Es que la comunicación para que el asegurado entre a la videollamada le va a llegar por WhatsApp. Lo mismo con SMS y con correo electrónico. Lo más habitual aquí es, dependiendo un poco de cómo funcionéis, utilizar el SMS o el WhatsApp incluso. ¿Vale? Cuando ya decidimos qué tipología de comunicación y qué vía de contacto vamos a utilizar, simplemente pues vamos a eso, a esa vía, presionamos, enviamos y automáticamente al asegurado
le llega una comunicación, ¿vale? Aquí estáis viendo mi móvil en directo, lo que pasa es que lo estoy compartiendo desde el ordenador, lo voy a poner un pelín más pequeño, pero lo que ha ocurrido mientras hablábamos es que me ha llegado este SMS que, como podéis ver, llega desde Ubiquos y llega con un enlace, ¿vale? Este móvil es lo que ve el asegurado, o sea, yo tengo el móvil aquí delante, ahora cuando os ponga la cámara os muestro que lo tenía enfrente y como veis al asegurado pues le llega esta comunicación súper breve, súper sencilla y de muy fácil lectura. ¿Cuál sería el siguiente paso? El asegurado lo que tiene que hacer es presionar sobre el enlace. Si os fijáis, por el momento al perito todavía no le ha llegado nada, ¿vale? Por el momento estamos a la espera de que el asegurado se conecte. Cuando el asegurado ya presiona sobre ese enlace, ya empieza a haber como más información, ¿no? Pues ve pues una serie de consejos de uso, ve un botón de otras opciones donde puede descargar la aplicación, ve un chat para contactar con el perito. Dadme un segundito, que estoy con una mano y no lo podía activar. Aquí simplemente podemos escribir pues hola, me conecto ya. Por ejemplo, lo que va a ocurrir es que al perito le va a llegar una comunicación en este botoncito de mensajes que os mostraba antes y también dentro del expediente vamos a tener pues el icono del chat donde vamos a poder ver la comunicación que nos ha mandado nuestro asegurado Demo. Vale. En este chat, para que lo tengáis en cuenta, tanto el perito como el asegurado podéis contactar por mensajes, pero también podéis mandaros archivos. Vuelvo a poner la pantalla del móvil. Si yo, por ejemplo, lo voy a poner un pelín más grande para que lo veáis mejor. Si yo ahora, como asegurado, presiono sobre este clip que tengo a la izquierda, me va a dar la posibilidad de poder adjuntar cualquier tipo de archivo, ¿vale? De la misma manera ocurre aquí. Me abre la carpeta de archivos y puedo coger y mandar este GIF. Por ejemplo, si volvemos a poner la vista del asegurado, vemos que se ha mandado ese GIF, ¿vale? Ahora sí, ya hemos avisado al asegurado, ya hemos avisado al perito desde la vista del asegurado, todos están avisados, por lo que el siguiente paso sería iniciar la teleperitación. Cuando iniciamos la videoperitación, dadme un segundito porque tengo que abandonar la reunión del Teams desde el teléfono, porque si no me va a dar conflicto. Vale, seguís viendo mi pantalla, así que perfecto. Me vuelvo a ir y vuelvo a cargar. Aprovecho que ha pasado esto para comentaros, ¿vale? Muchas veces, sobre todo en los iPhone, que es donde más ocurre, por tema de seguridad, si el teléfono detecta que hay una llamada en paralelo a la videollamada que acabamos de iniciar, el sistema de Ubicos no, bueno, ni nuestro sistema ni ninguno, no funciona correctamente. Más que nada porque el propio teléfono detecta que una de las dos llamadas es fraudulenta. Por lo que aquí siempre os digo el mismo consejo, ¿vale? Aunque normalmente soléis hacer una llamada telefónica con el asegurado a medida que vais mandando la comunicación y que le vais explicando pues cómo tiene que entrar a ella, a la videollamada me refiero, en el momento que el asegurado os diga, estoy viendo un botón que pone iniciar teleperitación, colgadle, ¿vale? Más que nada porque de esta forma nos aseguramos que la videollamada se va a hacer de forma correcta. La videollamada va a ser tanto visual como auditiva, no vais a tener ningún tipo de problema. El problema puede ser ocasionado por estar con una llamada de teléfono en paralelo, con una llamada de Teams, con una llamada de WhatsApp o con una llamada de cualquier tipología. Vale, volvemos a iniciar videoperitación. Si os fijáis ya al perito, como habíamos iniciado antes la vídeo, pero no había sido definitiva por el tema del Teams, le había saltado ya una notificación. La notificación salta de tres formas, ¿vale? Si estamos dentro del sistema, se ve en el propio expediente con un botón en verde y en el apartado de en espera. Notificación que es visual y auditiva. ¿Vale? La tercera notificación es más de cara a cuando, por ejemplo, no tenemos Ubicos abierto, que nos llegaría un correo electrónico informándonos de que ese asegurado pues está a la espera de contacto con nosotros. Entramos a la vídeo. Dentro de la vídeo os voy a poner un momentín para que lo veáis lo que está viendo el asegurado, ¿vale? Aquí pues simplemente el asegurado lo que ve, os vuelvo a poner la pantalla, es esto, ¿vale? Epa, lo quiero hacer un pelín más pequeño para que lo podáis ver a la vez. Ahí mejor. El asegurado lo que ve es esto. Ve una serie de botones que ahora os los voy a mencionar por encima. Y como os mencionaba también antes,
el asegurado en ningún momento nos ve, únicamente ve pues, la foto de perfil que hemos indicado, que si os acordáis era el logo de Histec y nuestro nombre. Si por algún casual quisiese que el asegurado me viese, y me voy a saltar a ese botón directamente porque luego os voy a quitar la vista del asegurado, tendría que, como perito, presionar sobre este botón de aquí, ¿vale? Que es el de compartir cámara. Aquí pues me pregunta si quiero compartir cámara, le diría que sí, y automáticamente, vamos a darle un segundito, el asegurado me vería. ¿Vale? Voy a colgar esto por aquí, voy a quitar. Dame un segundito porque veo que se me ha bloqueado. No sé si me seguís escuchando, creo que se me ha bloqueado. Sí, te escuchamos, Vale, perfecto. Pues pero nada, sí, la imagen es lo que tiene bloqueado. sí, correcto. Bueno, mientras me escucháis, pues voy explicando un poco porque no me deja avanzar. Esto no es, esto es cosa del propio ordenador que se ha vuelto loco. A ver, dadme un segundito que voy a actualizar. Es lo malo de estar compartiendo por Teams, compartir cámara en Ubiquos y demás. Pero bueno, veo que poco a poco se está retomando la conexión. Voy a cerrar esto también para que no moleste y para que no... Vale, ya lo estáis viendo. Sí, Sí. vale, perfecto. Pues dadme un segundito porque me vuelvo a conectar a la videollamada como asegurado y así volvemos a retomar lo que os estaba explicando. Esto es lo malo del directo. A ver, aquí ya como asegurado me estoy volviendo a conectar. Vale, dadme un segundito porque me había conectado a la reunión de Teams por aquí. La tengo que volver a abandonar para que me funcione bien. Y me vuelvo a conectar por aquí. Vale, ahora sí. Perfecto, os apoyo por aquí y os sigo explicando, ¿vale? Como os mencionaba, nada, simplemente presionaríamos sobre este botón y se activaría la cámara. En este caso, lo que ha ocurrido, ya os digo que es por el tema de que al final el ordenador pues tiene cierta potencia y como estoy también compartiendo pantalla con Teams, pues se vuelve un poco loco, pero simplemente activaríamos nuestra cámara para que el asegurado nos viese. De la misma manera que podemos activar la cámara, también podemos compartir la pantalla, ¿vale? Estas dos acciones únicamente las tenemos nosotros como peritos. Al final el asegurado siempre va a compartir su cámara, o sea, es la funcionalidad de la videollamada. Ahora sí, teniendo eso en cuenta, voy un poco por los botones importantes, ¿vale? Os quería mencionar esos porque ya en la videollamada no voy a sacar demasiado la vista del asegurado, pero sí que me parecía importante destacaros eso que os mencionaba. Dentro de lo que es la videollamada, como peritos, ¿vale? Voy a ir de los botones más importantes a los menos. Aquí vuelvo a poner ese paréntesis de que todos son importantes, pero bueno, por darle un poco más de importancia a algunos más que otros. Tenemos la posibilidad de sacar fotografías, ¿vale? Las haríamos a través de este botón de aquí. Podemos sacar tantas fotografías sean necesarias, o sea, no hay ningún tipo de límite ni nada por el estilo. Y sobre las fotografías, también para que tengáis en cuenta, si por ejemplo lo pintamos, si lo hace el asegurado o si lo hace incluso el técnico, esos dibujos que hagamos se van a ver sobre las fotografías que tomemos, ¿vale? Un segundito que voy a quitar esto de aquí atrás para que no nos moleste. Esto es lo que está viendo el asegurado. Como veis, lo voy a reducir y así no nos molesta de fondo. Nada, podremos sacar fotografías y también podremos grabar vídeo. ¿Vale? Para grabar vídeo voy a borrar los dibujos que hemos hecho. Para grabar vídeo utilizaríamos este botón de aquí que es una especie de cámara. ¿Vale? Podemos grabar vídeo y sacar fotografías de forma
paralela, o sea, podemos estar grabando un vídeo y sacando fotografías. Sobre el vídeo, lógicamente, vamos a poder escuchar lo que nos está diciendo el asegurado en ese momento, o sea, es un vídeo tanto visual como auditivo. Y nada, en el momento que tuviésemos el vídeo grabado, simplemente pararíamos y se guardaría directamente en la galería que tenemos en la parte inferior de la propia videollamada. ¿Vale? En el otro lateral tenemos el resto de acciones o funcionalidades que podemos utilizar sobre la herramienta de Ubiquos. El primero es la posibilidad de borrar todo aquello que pintemos tanto nosotros como el asegurado. ¿Vale? La siguiente, que es un poco más de cara a nuestras acciones, a las acciones del perito, es la posibilidad de cambiar el color del pincel. Normalmente el asegurado siempre va a pintar en un color rojo, pero nosotros como peritos podemos cambiar el color. Podemos pintar de azul, podemos pintar de amarillo, de negro. Podemos ir variando un poco el color para darle más importancia pues, a algún aspecto que consideremos. ¿Vale? Luego tenemos el botón de mutearnos. Este botón de aquí es exclusivo para nosotros, o sea, para el perito, ¿vale? Nos mutearíamos a nosotros como peritos y el asegurado dejaría de escucharnos. Siguiente botón, que este ya es enfocado al asegurado, es la posibilidad de desactivar o activar la cámara del asegurado. Me preguntaréis, ¿para qué sirve esta funcionalidad? Esto va muy unido a lo que os voy a mencionar ahora, que es al gráfico de conexión. Muchas veces, en varias circunstancias de la videollamada, puede ser que la conexión no sea lo idónea como para poder tener una videollamada en las condiciones necesarias, ¿vale? Esta funcionalidad realmente solo recomiendo utilizarla para casos muy puntuales, porque aparte de esta funcionalidad, tenemos esta otra, que es la posibilidad de reducir o aumentar la calidad de la videollamada en alta, media o baja, dependiendo de lo que consideremos, para que aunque en el streaming, en lo que es la propia videollamada, yo lo empiece a ver un pelín peor por haber reducido la calidad de la misma, en las fotografías no se vea afectado. O sea, yo mantengo una videollamada con una peor conexión, la fotografía no se va a ver implicada, lo único que se va a ver reflejado con esa conexión inferior sería lo que es el streaming. Aún así, tanto esta funcionalidad como esta otra, que es la de ocultar o desactivar o mostrar la cámara, siempre van asociadas al gráfico de conexión y a las propias notificaciones que te va indicando el sistema. ¿Vale? El sistema te va a informar de qué también va la conexión, de si es necesario desactivar la cámara, de si es necesario reducir la calidad de la videollamada. El sistema te avisa para que tú, como perito, como experto en la videollamada, puedas decidir qué opción tomar. ¿Vale? De la misma manera, como podíamos antes, pues activar, desactivar el micro, la cámara, también podemos cambiar de cámara. Esto es un poco enfocado al asegurado, ¿vale? Y sobre todo es muy útil de cara a los teléfonos, que la mayoría en el día de hoy son así, que tengan más de una cámara, ¿vale? Yo en mi caso, pues tengo dos cámaras traseras, aparte de la normal, que es la ultra gran angular y la dual con gran angular, pero para que veáis el cambio, que es donde más se nota, voy a pasar de la trasera a la delantera y de la delantera a la trasera. Aquí simplemente me voy al desplegable, se seleccionaría la delantera, me empezaríais a ver a mí en directo y de la misma forma podría volver a la trasera sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Esto es sobre todo interesante de cara a poder sacar una fotografía igual con una gran angular, con una ultra zoom, para llegar al detalle que necesitemos. Hay en algunos dispositivos, aprovecho para comentaros, que también podemos activar la linterna del teléfono, o sea, activar el flash para que la fotografía que saquemos salga con mejor iluminación. Esto sobre todo ocurre más que en iPhone, en Android, porque aprovecho para comentaros que este ejemplo que os estoy mostrando es con iPhone, suele ocurrir en Android y sobre todo también siempre lo vais a tener disponible en las apps, en la videollamada de app, ¿vale? Entonces, con esto únicamente nos quedaría este botón, que aquí sí os muestro la vista del asegurado, porque me parece interesante comentaros que este botón también lo tiene el asegurado, ¿vale? Y es muy similar a lo que veíamos antes en el chat. Es para poder enviar archivos durante la videollamada, ¿vale? En perito utilizaríamos el cuadradito con la flechita y en asegurado utilizaríamos el clip, que es más intuitivo, ¿vale?
Volviendo a la videollamada, último campo que tenemos que comentar es el apartado de observaciones, campo de texto libre, podéis añadir cualquier tipo de observación, a posteriori se va a ver sobre el expediente y realmente poco más que comentar sobre este campo. Vale, ahora sí, tenemos las fotos, tenemos el vídeo, tenemos la ubicación, tenemos toda la información que nos es necesaria para poder finalizar la vídeo, por lo que simplemente damos a colgar y pasamos directamente a la gestión a posteriori de ese expediente. Vale, cuando yo ya he hecho la vídeo, si os fijáis, automáticamente se me reflejan tanto las fotografías como el chat. Veo que estáis poniendo una serie de preguntas a través del chat. Nada, en un ratito las contesto, ¿vale? Por no alargarme tampoco mucho, porque siempre tengo esa mala costumbre. Tanto las fotografías como los vídeos, como os mencionaba. Entonces, a través de estas fotografías y de estos vídeos, lo que vamos a poder hacer es revisarlas dentro del sistema, vamos a poder añadir observaciones sobre lo que es la propia fotografía, vamos a poder consultar las observaciones que indicábamos antes sobre la vídeo. En este campo de observaciones, que es el mismo que tenemos cuando abrimos una fotografía, o sea, son compartidos, voy a poner, por ejemplo, demo para que lo veáis, demo. El ordenador hoy no me quiere hacer demasiado caso, demo. Se guardaría automáticamente en este campo de observaciones, ¿vale? Este campo de observaciones puede ser de texto plano, pero también podéis añadir tablas, podéis añadir negrita, enumeraciones, hipervínculos, o sea, puede ser un sitio donde podáis añadir información que luego a posteriori se va a ver sobre el informe que vamos a generar al finalizar el expediente. Sobre las fotografías, como os mencionaba, aparte de este campo de observaciones que es compartido pues, entre toda la grabación, tenemos observaciones del fichero. Aquí normalmente lo que soléis añadir es a qué zona pertenece. Pues, por ejemplo, cocina, baño, si se trata de una humedad en la cocina, pues lo podéis detallar aquí, ¿vale? La cocina. Estoy poniendo ejemplos de vivienda, pero se puede aplicar también a auto, ¿vale? Este campo de observaciones, dentro de lo que es el expediente, no lo vemos, salvo en la vista que os acabo de mostrar, pero en el informe, si os acordáis en el momento que lo genere, vamos a verlo debajo de la fotografía. Igualmente os lo indicaré yo también para que estemos atentos. Vale, siguiendo por la fotografía, cosas que podemos hacer dentro de la misma. Pues bueno, podemos aumentar la pantalla completa para que no sea necesario que la descarguemos y poder analizarla dentro del sistema. Sobre esta imagen de pantalla completa pues podemos hacer zoom para ver algo más en detalle que consideremos sobre esa fotografía. También si queremos trabajar con doble pantalla, o sea, si queremos ver dos imágenes a la vez, podemos abrir una fotografía dentro de Ubicos, o sea, en una pestaña y la otra en otra pestaña, ¿vale? El sistema se adecua para que podamos ver las dos fotografías en directo y podamos hacer zoom sobre las dos al mismo tiempo. Dentro de lo que es la fotografía, aunque no os lo he comentado en la videollamada, si os habéis fijado al inicio, normalmente por costumbre el asegurado pues tiene la manía de coger el teléfono en vertical, ¿no? Como todos. Pero sí que es cierto que si tiene el giro automático desactivado, lo que ocurre es que cuando gira el teléfono horizontal, porque se lo he recomendado yo como perito, directamente empieza a tener la vídeo en esa orientación. Si por algún casual hemos sacado una fotografía al inicio, en el momento que estaba girando el teléfono, la orientación de la fotografía que hemos sacado no es la correcta, a posteriori puedo hacer esa edición, ¿vale? A través de este botoncito de aquí yo puedo rotar la edición, o sea, puedo rotar la fotografía a la orientación que considere. Cuando inicie la rotación es importante tener en cuenta que debemos de guardar la fotografía, ¿vale? O sea, si esta es la orientación correcta de la fotografía, tengo que guardar la misma para que se me genere una nueva fotografía con la nueva orientación. Nunca voy a tocar sobre la fotografía original, ni en esta acción ni en las que os voy a comentar ahora, ¿vale? Siempre se va a duplicar la imagen y se va a hacer una imagen duplicada sobre la que podemos trabajar, ¿vale? Como os mencionaba, y unido a este tema de duplicar la fotografía, también hemos añadido la posibilidad de que si por algún casual se os ha olvidado indicar algún círculo, alguna flecha o algún texto, lo podamos hacer en este momento, ¿vale?
Con este pincel de aquí podemos pintar, podemos hacer flechas, podemos añadir círculos perfectos, texto. Es una edición muy rápida y básica que os puede ayudar pues, a que de cara a compañía todo quede mucho más recogido, ¿no? De la misma forma, como ocurría antes, cualquier cambio que hago lo tengo que guardar, ¿vale? Si no lo guardo, no se aplica ese cambio. Igualmente, si lo guardo, para que veáis también, no me edita sobre la fotografía original, sino que me genera una nueva con ese dibujo que yo he indicado. El dibujo puede ser de diferentes colores, ¿vale? Yo lo he hecho en negro, pero puede ser en cualquier color que vemos sobre el sistema. Y luego, por último, pero no menos importante, y aquí voy a utilizar esta primera imagen que está vacía y que nos puede servir como referencia a medias, es que dentro del sistema hay una posibilidad de, a través de una fotografía y una superficie que conozcamos, calcular pues, una distancia, una longitud, ¿vale? Importante aquí, tener en cuenta que debemos de conocer algún área sobre la fotografía. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, estamos sacando una fotografía donde aparece pues, la baldosa de un baño, la baldosa de una cocina, pongo los ejemplos en diversos porque esta funcionalidad sí que es cierto que es donde más se utiliza. En autos su uso es inferior, pero bueno, para que tengáis un poco de referencia, una baldosa de un baño, de una cocina, un marco de una puerta, un marco de una ventana, cosas que sabemos que de forma estimada pueden medir ciertos centímetros, ¿no? Pues lo que haríamos es a través de ese marco, de ese ángulo de puerta o de lo que conozcamos la referencia, yo aquí voy a coger, por ejemplo, la ventana que tenemos en esta fotografía, escogeríamos la flechita, indicaríamos la superficie que conocemos, lo voy a poner en rojo para que lo veáis mejor, ¿vale? Indicaríamos la superficie que conocemos y en el campo de longitud lineal indicaríamos pues la cantidad en centímetros. Aquí vamos a suponer que mide 50 centímetros, ¿vale? Le damos a Enter. Bueno, igual 50 centímetros me he pasado, pero para que veáis el ejemplo, ¿vale? Le damos a Enter y automáticamente a partir de ahí, sobre la fotografía, puedo calcular cualquier otra superficie, ¿vale? Lo mismo que veíamos antes, hay que darle a guardar para que esa medida que hemos calculado se guarde, ¿vale? Y luego, por último, bueno, lo que os mencionaba también al inicio, ¿no? Que esas fotografías que hemos tomado a través del sistema lo podemos descargar de forma individual a través de este botón o eliminar también a través de este o descargarlo a través del botón genérico que comentábamos antes. También tenemos este otro botón que es para poder descargar, pues, de forma múltiple, pero no todas las imágenes, o sea, a selección, como tenemos el botón también para borrar. Últimas acciones que tenemos dentro del expediente. Introducir nombre a una fotografía. Esto va un poco unido al campo de observaciones. En observaciones de la fotografía pues podemos detallar un poco más. En introducir un nombre, pues aquí pondríamos, por ejemplo, cocina. Así tendríamos la fotografía tipificada como cocina, pero unas observaciones de humedades. ¿Vale? También podemos añadir fotografías o cualquier tipo de archivo sobre el expediente de cara a que podáis asociar toda la información sobre un mismo sitio y no tengáis que andar con diferentes herramientas. Y también podemos consultar los vídeos, ¿vale? Aunque durante la videollamada se podían sacar fotografías a medida que grabábamos el vídeo, si se nos ha olvidado hacer alguna fotografía del vídeo, podemos también sacar capturas. Todas las capturas se reflejan como imágenes sobre el mismo expediente y se tabulan exactamente igual. Ahora sí, ya tenemos las fotografías, ya hemos asociado el expediente, ya hemos hecho todas las acciones que tendríamos que hacer sobre dicho expediente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Generar informe, ¿vale? El apartado de generar informe para mí es el más importante porque al final es un resumen de todo lo que hemos ido haciendo. Desde los datos genéricos del expediente, bueno, en este caso el acceso al catastro que no lo hemos cumplimentado, los datos del técnico, los datos de las personas con las que hemos contactado, dónde hemos contactado, en qué día, en qué lugar, cuántas fotografías hemos sacado, las observaciones, todas las imágenes que hemos captado. Aquí, si os acordáis, como os mencionaba antes, las observaciones de humedad cocina, ¿vale? Cada fotografía que tenga observaciones pues va a aparecer en ese apartado y absolutamente todo lo que hayamos hecho sobre el expediente va a aparecer en el informe, ¿vale? Si os acordáis también, voy haciendo repaso de lo que os he ido mencionando. En la vista de perfil os comentaba que podíamos configurar la firma. Esa firma se ve aquí. Si yo pulso para firmar, me aparecen diferentes firmas que tengo guardadas, también me aparece la posibilidad de subir una nueva firma o de dibujarla. Subir una nueva firma significaría pues subir
un PDF, una fotografía escaneada de la firma, como lo queráis llamar, podríamos subir un documento que fuese la firma y adjuntarla sobre el informe. Si no, también tenemos la posibilidad de dibujarlo pues, a través de lo que sería pues, un garabato, como solemos hacer para las entregas de cualquier paquete. ¿Vale? Ahora sí, habiendo visto toda esta parte del perito, os voy a mostrar, nada, son 3 acciones más del asegurado y con esto tendríamos la visión completa de la herramienta de Ubiquos, ¿vale? Mientras voy haciendo el cambio, voy leyendo un par de preguntas por no dejarlas todas para el final, por si van asociadas a lo que hayamos ido viendo, ¿vale? Bueno, Julio nos comenta, ¿puedes repetir, por favor, en qué caso el asegurado debe descargar la app y en cuál no es necesario? Vale, como os mencionaba antes, si estamos hablando de un asegurado, realmente yo siempre recomiendo, o siempre que sea posible, que utilicéis el canal de web to web, ¿vale? Porque así facilitamos al asegurado que pueda conectarse a la videollamada. Sobre todo en los casos que recomiendo con el perfil de asegurado, ahora hablamos del resto de perfiles, ¿vale? Perfil de asegurado perjudicado, los que no son usuarios recurrentes. En los 2 casos que recomiendo que se descargue la aplicación es, en el primero, cuando por algún casual, por tema de permisos o incluso por tema de incompatibilidad con el dispositivo, no pueda hacer la web to web. Y la segunda, cuando debido a la conexión de la zona del siniestro, no se va a poder hacer pues, una videollamada en directo para que así pueda utilizar esa modalidad de offline, ¿vale? Esas son las 2 grandes razones por las que siempre recomendaría la descarga de la aplicación para un asegurado o perjudicado. Para un taller y para un reparador, que son usuarios recurrentes, sí que recomiendo más la descarga de la aplicación. ¿Por qué? Porque un taller, por ir al caso más habitual, seguramente tenga que hacer videoperitaciones a la semana de una a varias. Entonces, tener que estar mandándole al taller un SMS por cada vídeo puede ser que le cree un poco de confusión de cuál es el que tengo que utilizar, cuál es el vehículo que vamos a videoperitar. Entonces, en la aplicación, aparte de tener la funcionalidad de offline, que también es muy útil de cara a seguimientos, de desmontar piezas, de cualquier caso que podáis imaginar, el taller dentro de la aplicación o el reparador tiene el listado de todos los expedientes a los que está vinculados, tanto nuestros como de todos los peritos que utilicen la herramienta de Ubiquos, y le es de más fácil acceso para su día a día, o sea, a la hora de trabajar. ¿Vale? Luego nos pregunta Guillermo, ¿el activar nuestra cámara para transparencia con el asegurado resta cobertura y eficacia al trabajo de Ubiquos? En este caso, no, aunque aparentemente en el ordenador habéis visto que se ha vuelto loco, realmente no, ¿vale? Aquí sí que es cierto que un pequeño consejo. Aunque no resta eficacia a la herramienta de Ubiquos, en el ámbito de cobertura requiere de más conexión. Por lo que si estamos hablando de una videollamada que ya de por sí se entrecorta, que ya de por sí el sistema te va avisando de que la conexión no es muy elevada, recomiendo que el tiempo que tengáis activa la cámara sea el mínimo, ¿vale? Al final, casos prácticos, que creo que es como mejor se entiende, en los que normalmente activáis la cámara es cuando el asegurado pues no tiene esa seguridad de si está hablando, voy a ser muy general, ¿vale? Pero para que entendáis si está hablando con un humano o con un robot. Entonces aquí normalmente lo que suelen hacer algunos de los compañeros es durante los 10 primeros segundos o algo por el estilo, activa la cámara, da esa fiabilidad de oye, soy yo, soy el perito X, soy la perita, bueno, perito X también, porque no sería en femenino. Da esa transparencia, quita la cámara y sigue con la vídeo. Aquí recordar que lo importante es lo que nos muestre el asegurado, no lo que vayamos a compartirle con nuestra cámara. También nos pregunta Guillermo, y ya ahora paso a lo que es el uso del asegurado, si se puede subir una firma digital. Por el momento no, únicamente se puede subir un documento, o sea, una fotografía, un PDF, un BNG, o el garabato que os he mencionado. Sí que es cierto que estamos trabajando para que esa firma sea a través de la firma digital, como podemos hacer en cualquier otro sistema. Vale. Ahora sí, os comparto el teléfono y os muestro el resto de tipologías de comunicación que os mencionaba antes de cara al asegurado. ¿Vale? La primera y la más importante, la web to web, la que acabamos de ver. La segunda, voy a mandarme las comunicaciones porque así también las veis, va a ser la de app y por último vamos a ver la de comienzo de siniestros. Me envío las 3 comunicaciones y a partir de aquí
muestro la pantalla del asegurado y vamos a ver qué ocurre. Vale, en este caso ocurre que automáticamente me llegan diferentes SMS, ¿vale? Como veíamos antes. En este caso, un SMS es para descargarme la aplicación, pero el siguiente es para acceder a la apertura de siniestros. Aprovechando que el primero es el de la aplicación, voy a empezar por ello. Cuando accedo, he ido demasiado rápido, creo. Cuando accedo al enlace que me aparece sobre ese SMS, me lleva directamente a esta vista, donde me indica que presione sobre el sistema operativo que estoy utilizando en mi teléfono. Aquí es muy sencillo, lo intentamos facilitar lo máximo posible, pero por si el asegurado tiene alguna duda, si es iOS es porque está trabajando con un iPhone, si no es iPhone, el resto es Android, o sea que en esto lo tenemos muy simple. Lo que sí que quiero explicaros bien, bueno, yo tengo la aplicación ya descargada, por lo que, bueno, no, en este caso parece que no, pero me la he descargado en un momento, pensaba que ya la tenía descargada. Lo que sí quería comentaros y darle bastante importancia es que en la comunicación, y me voy a volver al SMS, ¿vale? En la comunicación que recibe el asegurado, automáticamente al asegurado se le indica cómo debe de acceder. Aquí para que lo tengáis en mente, si es asegurado, siempre va a tener que entrar con un número de teléfono. En cambio, si es usuario profesional, taller reparador, va a tener que entrar con un usuario, que será el correo electrónico de ese reparador o de ese taller, y una contraseña que se le generará automáticamente. ¿Vale? Yo, aunque en el SMS me ponga que inicie sesión con mi usuario y contraseña, voy a iniciar sesión con el número de teléfono. Vale, ahora me echa, así vemos todo el proceso. Vale, aquí veis que nada más entrar a la aplicación, pues te indica exactamente pues, con qué quieres acceder, ¿no? Yo en este caso indico teléfono, marco el teléfono, 852-662. Acepto las condiciones del servicio y entro. Al entrar automáticamente, mi caso no es el habitual, ¿vale? Un asegurado solo va a tener un expediente, pero lo que va a ocurrir es que le va a aparecer un listado de todos los expedientes que tienes asegurado vinculado a ese número de teléfono. Lo habitual es que tenga uno o como mucho dos, porque al cabo de X tiempo, de la misma manera que el expediente deja de tener validez dentro de la herramienta de Ubiquos para vosotros, también lo deja de tener para la aplicación. Vale. Dentro de lo que es el expediente, aquí lo menciono súper rápido porque al final son cosas que ya hemos ido viendo. Tenemos el chat, tenemos la posibilidad de solicitar un llámame para hacer una videollamada en directo, el botón del offline, que es donde se nos activa la cámara, podemos sacar fotografías, podemos grabar vídeos, encender la luz, hacer zoom. Este botón al final le da una libertad al asegurado, o más que al asegurado, al usuario profesional, como os mencionaba, al taller o al reparador, de poder ir mandándoos información sin necesidad de tener que estar en una videollamada, sin necesidad de tener que coordinar pues, agendas, enviar la información y cuando esa información se ha recibido, a nosotros nos llega sobre el expediente, ¿vale? Si os fijáis, ya tenemos en vistas un 1. Si voy a no vistas, demo formación, que es el expediente en el que he cargado información, para que lo veáis, demo formación. Y al entrar, veo pues esa imagen que me acaba de sacar el asegurado. Cuando ya he revisado esa información, le marco como vista, se me quita la tarea, como ocurría antes con el recordatorio, y así el asegurado o el reparador me podría ir adjuntando más fotografías. ¿Vale? Luego, por último, tenemos el botón de apertura, que este va variando de si se trata de un expediente de apertura o de un expediente de verificación, pero aprovechando que me lo muestra dentro de la propia aplicación y que es exactamente igual que a lo que iríamos en el SMS, os lo muestro. ¿Vale? Al presionar sobre apertura, bueno, voy a entrar desde el SMS, así lo vemos ya directamente. Lo que va a ocurrir es que, a ver, dadme un segundito porque me está diciendo tema de permisos. Vale. Como tengo el Teams abierto, puede ser ahora. Me lleva directamente a esta vista al iniciar el proceso de apertura con el link que le hemos enviado a través del SMS al cliente. Y aquí, como os mencionaba, este proceso de apertura es más guiado, ¿vale? No es tanto como el offline, que al final le da un poco más de libertad al asegurado o al taller reparador que saque la fotografía que considere. Aquí le guía más, le pide una serie de fotografías, ¿no? Pues el primer dato que le solicita es la dirección del riesgo. Pues simplemente iríamos a dirección del riesgo, lo rellenaríamos,
Presionaríamos sobre continuar y ya pues no es que se complique el proceso en base a la offline, pero es un proceso en el que, como os mencionaba, está más enfocado a una primera toma de contacto, ¿vale? A que nada más abrir el expediente se le mande este SMS al asegurado para que él nos reporte información y a través de esa información poder hacer un triaje, poder decidir si tengo que ir presencialmente, si tengo que hacer una videollamada o si lo puedo gestionar con la información que ya me ha facilitado. ¿Vale? Aquí el asegurado pues rellenaría la información, pues si se trata de un piso o una casa, si el daño permite o no habitar en el hogar, dónde está el daño, pues yo en este caso he puesto en entrada y cuando le da a continuar directamente el sistema pues le pide que saque una serie de fotografías pues de esa entrada, ¿no? Si tiene daños indicaría que sí, la tipología del daño, toda esta información que veis y voy a enviar el proceso para que veáis cómo lo vería nuestra figura, la figura del perito, es información que está bien, o sea que al final es información que nos va a venir bien, pero que es únicamente informativa, ¿vale? La última decisión siempre la tiene el perito, siempre la tenemos nosotros desde la herramienta de Ubicus. Cuando rellena todos los campos de descripción, de evaluación, de valor económico, al darle a enviar, automáticamente el sistema, como ocurría con las tareas y con las offline, me genera una grabación nueva con una vinculación en el apartado de no vistas, donde al entrar desde no vistas o directamente desde el expediente, vamos a poder ver tanto las fotografías que nos ha enviado el asegurado, a la zona a la que pertenecen esas fotografías, como el reporte de apertura. ¿Vale? Entonces, ahora sí, tiempo récord, 1 hora y cuarto. Nada, me paso a todas las consultas que tengáis y con esto ya os digo que hemos hecho un recorrido bastante completo sobre el sistema porque creo que hemos visto, no voy a decir todas porque seguramente algunas se me escape, pero la gran mayoría de las funcionalidades que podéis utilizar en el día a día. Vale, entonces dejo de compartir pantalla, si os parece, comparto mi cámara y me enfoco a las preguntas que me habéis ido enviando mientras he ido compartiendo pantalla en esta última etapa de la sesión. Nos pregunta Lucía, que es la última pregunta que veo que se nos ha indicado, me encuentro en muchos casos que la ubicación sale denegada. Por lo general es porque el navegador, perdón, no tiene permiso en la configuración del móvil. ¿Hay alguna manera de poder solucionarlo por parte del perito desde la propia conexión? Lo hemos intentado 1 millón de veces, pero no. En este caso, si el rechazo es desde el teléfono, no tenemos forma de, desde la herramienta, deshacer ese rechazo. Vale, aquí sí que es cierto que tenemos guías, tenemos manuales, tenemos vídeos que os facilitamos a cada uno de vosotros para que podáis, en la medida de lo posible, explicar al asegurado cómo aceptar ese permiso. Pero si está rechazado, lo tiene que aceptar él. O sea, no hay ninguna forma. La única forma que tenemos es insistir al sistema, pero si está rechazado, por mucho que insistamos, no se aceptaría el permiso. El tema de los permisos es algo que trabajamos en ello diariamente porque sabemos que es el punto más delicado, vamos a decirlo de esa manera, más delicado dentro de lo que son las vídeos. Ignacio nos dice cómo se enciende la linterna en web to web. Os voy a hacer una videollamada, dadme un segundito porque la hago con el Android, que creo que lo tengo aquí a mano y que me va a funcionar. Voy a cambiar el número de teléfono, os vuelvo a compartir pantalla y así lo vemos. Es un icono que aparece con una bombillita. A ver, aquí sí que me debería de dejar. Pues voy a añadir un nuevo asegurado. Os quito por aquí. Añadimos un asegurado y me indico como Inés perjudicado. Así también lo vemos, que antes os lo he mencionado, pero no lo hemos visto. 6402. Aceptamos, guardamos. Me voy a Inés perjudicado. Mando la comunicación. De web to web. Y me conecto desde el Android. El mismo proceso, iniciar videoperitación, aceptar los permisos, botoncito en verde. Este es el botón que me refería.
¿vale? Aquí, un segundito, que si no me vais a escuchar doble, vale, ahí. Aquí estáis viendo lo mismo que antes, ¿vale? Es un teléfono que tenía justamente al lado. Si yo enciendo la linterna, no sé si lo veis, creo que aquí sí que vais a ver el reflejo. Hay buena iluminación, por lo que no se nota mucho, pero aquí veis el reflejo de que está la linterna encendida y ahora está apagada, ¿vale? Siempre vais a tener que utilizar este botoncito. El botón aparece dependiendo del tipo de dispositivo. Con el iPhone que hemos estado utilizando antes, si os habéis fijado, no aparecía. Con el Android que estamos utilizando ahora, sí. Vamos, vuelvo a dejar de compartir pantalla y me vuelvo a las preguntas que os hayan podido surgir. Igualmente, como hemos hablado mucho y veo que también se han ido conectando algunos asistentes, voy a dejar mi número de teléfono y mi correo electrónico, como estaba comentando antes, para que lo tengáis apuntado. Vale. Lucía nos hace otra pregunta. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que sea viable la devolución de un registro en el que no se haya podido realizar la conexión? Realmente, la única condición que estamos teniendo en cuenta es que si ha habido vídeo, que no se hayan sacado fotografías, ¿vale? O si se han sacado fotografías que sean en negro. Normalmente solemos hacer la devolución de la mayoría de expedientes. En el único que no estamos haciendo la devolución del expediente es cuando vemos que hay pues 10, 20 fotografías del siniestro. Por eso os comentábamos que es una revisión manual. Hay un equipo detrás que revisa cada vídeo peritación para comprobar si se puede realizar o no la devolución del mismo. Sobre todo también, ya no de cara a hacer la devolución o no, sino a ver por qué ha fallado ese expediente. Si es por una incidencia nuestra, por algún problema que ha dado el sistema o por algún fallo del dispositivo del cliente. Fernando nos pregunta que si para realizar las medidas de las áreas dañadas se tiene que poner una medida previa. Sí, aquí era lo que os mencionaba. Realmente el sistema de medición es estimado, ¿vale? Partimos de esa base, nunca va a ser concreto, nunca vamos a entrar al milímetro, pero sí que es cierto que para una estimación puede ser muy útil y es más, a día de hoy es como se utiliza, ¿no? Para una posible estimación. Y siempre se tiene que partir de un área que se conozca sobre la fotografía tomada. Los ejemplos que os ponía son los habituales, porque son las medidas que normalmente son estándares, ¿vale? Aprovecho para comentaros de nuevo. La sesión se ha grabado de forma completa, por lo que nada, no sé si hoy a lo largo de la tarde o mañana a primera hora os llegará un correo electrónico con el enlace al vídeo, ¿vale? Aún así, aunque lo he repetido antes, me gusta ser pesada en este aspecto. Con cualquier duda que tengáis, tenéis mis datos de contacto con total confianza. Me podéis contactar para entrar un poco más en detalle sobre la incidencia que podáis tener. Aprovecho para agradeceros el tiempo, espero que os haya gustado. Voy a dejar nada, uno o 2 minutos más por si surge alguna duda y si no, con esto solo me queda agradecer el tiempo y la atención que me habéis podido dedicar. Francisco nos hace una pregunta. La app sí la instala un taller, ¿quién le genera el usuario y la contraseña? ¿El sistema automático? Sí. Es una pregunta-respuesta. Se genera automáticamente, ¿vale? El usuario siempre va a ser el correo electrónico del taller, el que hayamos indicado nosotros a la hora de dar de alta, pero la contraseña es dinámica. Veo que ya empiezan a despedirse los asistentes. Nada, agradeceros el tiempo. Disculpar ese pequeño problema que he tenido en el ordenador. Espero que no se haya visto muy afectada la sesión. Agradeceros por el tiempo, por la atención y nada, espero que tengáis muy buena tarde y un feliz fin de semana que está ya casi cerca. Muy buen día. Adiós.